Buenas tardes a todos, nos encontramos en el cuarto capítulo del podcast de Socioteca, son las 4 de la tarde y nuevamente acompañados por el doctor Carlos Andrés Orozco Archieri. Hola Carlos, ¿cómo estás? Hola Mauricio, muy bien, muy contento de estar nuevamente contigo hablando de estos temas y esperando que sea interesante para quienes nos oyen normalmente. Me alegro, Carlos, me alegro. Bueno, Carlos, te quiero hacer una pregunta antes de que comencemos con el tema que vamos a abarcar y es, creo que algo que nos concierne a todos los estudiantes. Últimamente he visto en Twitter diferentes posts y vi un tweet que decía que extraño estar en la universidad quejándome de estar en la universidad. Y creo que todos nos sentimos por igual de que cuando estamos en la universidad no vemos la hora de salir, pero ahora que el status quo se ha cambiado, no vemos la hora de volver al status quo. ¿Por qué crees que sea esto? O sea, ¿cuál es la razón? Seguramente deben existir razones, muchas. Yo quisiera, más que responder tu pregunta, solidarizarme contigo y con los estudiantes porque también los profesores sentimos eso. De hecho, en particular te puedo confesar que últimamente, yo siempre, cuando el mundo era el mundo que existía antes de esta pandemia, solía quejarme mucho del tiempo que uno pierde yendo hacia el trabajo, con el tráfico, quizá el tiempo que uno pierde me refiero para investigar, para leer, para hacer muchas cosas que necesita un profesor en la investigación social. Y ahora que estoy en esta situación, que estamos en esta situación, me ocurre muy seguido que como tengo mucho tiempo y estoy invirtiéndolo en esta adaptación, en la educación a distancia y leyendo y preparando y estudiando todo esto, comienzo a extrañar esa experiencia compartida con los estudiantes, una experiencia de interacción real, de una presencia física y de directa. Así que creo que la cuestión no es solo para los estudiantes o una cuestión que se deba a extrañar a extrañar lo que ya no se tiene. Creo que debe ser algo más bien como una cierta melancolía y alguna sensación que esa melancolía nos produce. Y seguramente debe ser algo de alivio, algo, ahí sería muy bueno, por lo menos yo soy una persona que le gusta mucho leer a Freud, y por ahí el tema de la angustia frente a aquello que es desconocido, siempre tiene una relación con lo tradicional. Entonces, cuando estamos en una situación como esta, en la que el aislamiento nos impide encontrarnos en la universidad, comenzamos a extrañar esa experiencia, pero también podría ser que, como en otras experiencias, simplemente sea el gusto por extrañar aquello que aparentemente nos estaba hostigando, porque decíamos, ay, qué aburrido otra vez aquí, todas estas clases, venir hasta acá, mira este, mira lo otro. En el caso de los profesores, ay, ahora me toca hacer esto, me toca, esa idea de me toca, me toca. Y bueno, ahora estamos sintiendo, uy, cómo me gustaría, cómo me gusta. Mauricio, no te imaginas lo que a mí me encantaría ahora mismo estar en una de esas clases magistrales con capacidad para 140 estudiantes y lleno a reventar con estudiantes sentados en las escaleras y hablar de lo que sea, porque siento un vacío tremendo. Pero si me tocara hacer eso mañana, dentro de la forma de vida que veníamos antes de la pandemia, te habría dicho, uy, no, mira, tengo un compromiso mañana, me tiene estresado porque tengo que hacer una buena presentación y tal. Entonces, eso te diría, Mauricio, más que darte una respuesta. Sí, en verdad, o sea, no creo que había tenido ganas de ir a la universidad tanto. Es más, vi un video de la Norte en Twitter que era un video de todas las instalaciones de la Norte con una canción triste diciendo que cuando la iba a volver a ver, que parecía una canción de amor, de extrañar a una persona y en verdad, o sea, no veo la hora de volver a dar una clase así magistral como estás diciendo y poder sentarme en mi salón y sentirme totalmente seguro de que nada esté pasando y poder salir de mi casa y en verdad, ojalá, me encantaría estar
estar quejándome de estar en la universidad. Ujú. Entonces, sí, ha sido un tiempo difícil para todos y pues un tiempo de contradicción para los mismos estudiantes. Sí, Bueno, total. Carlos, tenemos programado para hoy hablar sobre la acumulación originaria de Marx. Eh, la acumulación originaria hace parte de todo ese proceso que viene hablando Marx de la construcción de la sociedad moderna, porque lo hemos definido así, creo que yo, la construcción de la realidad de la sociedad moderna, que él está asimilando y está observando y lo podemos ver a través de sus ojos. Ahora, ¿qué es esa llamada acumulación originaria? O sea, explícanos de qué estamos hablando y por qué suena tan extraño. Sí, bueno, suena extraño porque es una expresión que en principio uno no la ve directamente relacionado con lo que venimos hablando, pero si nos enfocamos en lo que es esta obra de Marx, que es, digamos, su obra principal, El Capital, en la que él está haciendo una presentación de una teoría del valor de las mercancías a partir de descripciones de fenómenos históricos, de procesos histórico-sociales, contextualizados en una realidad, es decir, en la realidad de la Inglaterra del siglo XVI, sobre todo la Inglaterra, que es la protagonista en la historia del origen del capitalismo, junto a Italia, sobre todo Florencia. Y en medio de esa descripción, exactamente en el primer libro del Capital, es una obra que viene publicada en 3 libros, el único libro el único de los 3 libros que Marx conoció en vida fue el primero, publicado en 1867, porque ya el tomo 2 es de 1885. Marx muere en 1883, el tomo 3 es de 1894. Entonces, en ese primer tomo del Capital, en el capítulo 24, encontramos esa expresión que en alemán es die sogenannte ursprüngliche Akkumulation, la así conocida, la llamada acumulación originaria, que inicia a la vez con el secreto de la acumulación originaria. Entonces uno se preguntaría, bueno, ¿qué tiene que ver eso de acumulación originaria con lo que venimos hablando? Entonces, es la expresión a la que recurre Marx para hacer alusión a los fenómenos o, digamos, al punto de partida de los procesos de acumulación de capital, al proceso de plusvalía, es decir, a cómo funciona esa producción capitalista, esa producción de valor de las mercancías en el sistema económico capitalista. Entonces, cuando uno habla de la llamada acumulación originaria, está haciendo alusión a el punto de partida, bueno, y cómo comenzó toda esta historia, este sistema, porque como la producción capitalista presupone la existencia de la plusvalía, o sea, debe haber una plusvalía antes de la acumulación de capital. O sea, es decir, ¿cómo pueden haber ricos y pobres? ¿Cómo pueden haber capitalistas y proletarios? ¿Cómo pueden haber poseedores de los medios de producción antes de que exista un rendimiento económico que te pone en ventaja frente a otro? Que sería la plusvalía, que el Mehrwert, o sea, eso que gana el empresario en detrimento del obrero y que es injusto con relación al tiempo invertido, la fuerza física, el esfuerzo y demás. Entonces a eso se llama la acumulación originaria. A esa pregunta alrededor de cuál fue el punto de partida del capitalismo, cuáles fueron las condiciones iniciales para que hablemos de ricos y pobres antes del capitalismo o en los orígenes del capitalismo.
Bueno, y con respecto a eso, o sea, nosotros hablamos de la acumulación originaria como un evento histórico. ¿Saben qué año se da, por qué se da y a qué se refiere con los hechos históricos de la acumulación originaria? Sí, la acumulación originaria aparece como un fenómeno de finales del siglo XVI. Tenemos que pensar, cuando uno comienza a revisar los siglos descritos en el Capital por parte de su autor, de Karl Marx, debemos ubicarnos sobre todo en finales del siglo XV y sobre todo siglo XVI. Esta fecha alude a un contexto de transformación realmente radical. No se ven las consecuencias y por tanto la radicalidad no la evidencias con facilidad, pero ya estamos en un momento de la historia en la que están ingresando a la historia una serie de elementos que son las estructuras posibilitantes del nuevo modelo de sociedad. ¿Y de qué estoy hablando? Sencillo, piensa tú, por ejemplo, en la balanza, o sea, esta tecnología que nos permite medir el peso de un objeto metálico en Firenze, por ejemplo, hacia el siglo XV. Piensa tú, por ejemplo, en el recurso de Shakespeare narrando la historia de un mercante en la ciudad de Venecia que tiene es decir, que tiene, en el que aparece con un cierto protagonismo un judío prestamista. El mercader de Venecia. Sí. Entonces, estamos en unos siglos en los que, acompañados de muchos otros cambios, como por ejemplo, y el más importante, el surgimiento de las ciudades hacia el siglo XIII, la invención de la imprenta, el descubrimiento de Sí, pero América, muchos elementos que van a permitir que en determinados lugares de Europa comiencen a aparecer unos centros desde donde va a funcionar lo que pocos años después no tendrá un lugar, que es el mercado mundial. Son centros, son, digamos, los lugares en los que nace efectivamente el capitalismo y que no se limitan, por ejemplo, a estos lugares en Italia o a estos lugares allá en Londres, sino que también tienen unos focos, unos escenarios quizás más importantes como la ciudad de Brujas, donde lo que hoy es Bélgica, y ciertas partes de los Países Bajos. Son lugares en los que la economía como sistema social está transformando las relaciones sociales como porque lo es Antwerp, que es la ciudad de banqueros y joyeros. sí, es una ciudad en la que además ellos están como punto central del capitalismo emergente, pero tendrán un periodo de retroceso cuando sea esto parte de, digamos, los españoles y esto se parta en una herencia y bueno, eso es un tema de otro podcast cuando hablemos de esa parte en otro momento. Pero me refería a que este momento histórico en Europa representa el origen del capitalismo, porque
No se ha dado ningún proceso de industrialización. Estamos a siglos de ese proceso que será a finales del siglo XVIII y sobre todo en la primera mitad del siglo XIX. Ujú. Pero estamos en un momento en el que están ya emergiendo y funcionando de una forma primigenia, y son emergentes en ese momento, estructuras sociales que posibilitan, que varían las antiguas formas sociales de producción de la vida social. Estamos hablando de un siglo XV y siglo XVI de grandes transformaciones, de grandes introducciones en la historia de la humanidad de elementos, y por tanto es en ese contexto en el que Marx recurre a esa época para hablar de la llamada acumulación originaria. Estamos hablando ya de el paso, es exactamente esto, Mauricio, el paso del campo a la ciudad, de pasar de producir la vida social en el campo a pasar a ser la ciudad. Y aunque uno pueda llegar y decir, bueno, pero se trata simplemente de un cambio geográfico, de un cambio de formas, de un cambio de estilos, de maneras, lo que Marx nos quiere decir es, no señor, se ve que usted no haya leído bien la historia, él nos está diciendo de lo que se trata principalmente es de las consecuencias de ese cambio en un grupo, no en un grupo, en una masa de personas, de campesinos, que van a ser producidos, ojo, van a ser ellos producidos socialmente, van a ser construidos, van a ser un producto social, porque de campesinos vamos a convertirlos ahora en obreros. Esa es la historia de la acumulación originaria que nos quiere narrar Marx, y el contexto de esa historia se da en la Europa, no en toda la Europa, digamos, sobre todo en Inglaterra, en otros lugares como Italia, como el norte de Europa, un proceso en el que el campesino es convertido en obrero. Entonces lo que Carlos nos quiere decir, resumiéndolo para los oyentes, es que en este periodo de tiempo, durante el siglo XVI, surge lo que se llama el comercio en las ciudades que tienen, sabrán, Brujas la llaman la Venecia del norte de Europa. Sí, Venecia es Venecia. Antwerp es Antwerp. Hasta Hamburgo, creo que también lo podemos incluir. Y especialmente en Inglaterra, que es una isla que está rodeada de agua y con muchos canales. Y pues Londres también tiene río. Dentro de estos focos, se podría decir portuarios de comercio, se hace un llamado porque aparece un factor que es el mercado, el intercambio de cosas no solo nacionales, sino internacionales, el intercambio internacional, que es lo que lleva a la consolidación del capitalismo, la creación de estos mercados y pues no la consolidación, sino de pronto la creación de un temprano capitalismo y la aparición. Y es gracias a esto que va sucediendo. Y entonces este llamado es un llamado transnacional, transregional, que obliga al sector rural que no tiene estas conexiones fluviales a irse y centrarse en estos pueblos donde están sucediendo y van creciendo estas pólices mercantiles. Estoy en lo correcto, Carlos. Totalmente, y además no había visto ese aspecto tan importante, el aspecto fluvial. Sobre todo ocurren cambios en la vida de estas personas porque cuando en la vida del campo, desde el punto de vista antropológico, la vida del campo implica un tiempo más natural, un tiempo relacionado con procesos naturales, con procesos de, por ejemplo, ordeñar una vaca, de trabajar sobre la tierra. Entonces, esos procesos tienen una relación
poco más directa con los fenómenos naturales, con la lógica de la naturaleza. Sí, es que... El lugar al que están ingresando, perdón, Mauricio, están ingresando no solamente a la ciudad, están ingresando a una disciplina del trabajo en la ciudad que se da en el marco de la fábrica. Entonces, la experiencia que viven es realmente desgarradora en todo el sentido hegeliano de la palabra. Es una expresión desgarradora, un poco más también marxiana. Entonces, hacia allá apunta lo que vamos a hablar hoy de la acumulación originaria. Sí, es que el único país que es verdaderamente surreal es Colombia, donde en la única ciudad que toma casi 200 años para que la ciudad que está al lado del río en verdad se desarrolle. Eso es una... es de la estupidez más grande que yo creo que puede pasar en este país. De que Sí. apenas Barranquilla, que es la ciudad con el mayor puerto y con la mayor intersección, o sea, no va en contra de todos los estándares de la lógica. Sí, Pero, el principal instrumento para que se den esos fenómenos históricos es la ignorancia. Por esa razón, las políticas públicas siempre apuntan a decir que ahora todo es mejor, porque son políticas públicas que apuntan de forma egocéntrica para que alguna persona, alguna familia se destaque en la ciudad para pasar a ser recordados como mártires de la ciudad, como grandes, ilustres de la ciudad, personas que se entregaron por la ciudad, cuando en realidad son personas que tienen deudas con la ciudad. Entonces, lo primero que hay que hacer para que esas cosas no ocurran es conocer la historia de ciudades, la historia de Puerto Colombia, la historia del río Magdalena, y conocer dentro de esa historia cuáles fueron los contextos en los que se decidieron, por qué se decidió de esa forma, y cuál es el proceso histórico de darle la espalda, por ejemplo, al centro de la ciudad, al río, y cuál es el interés ahora económico de retomarlo. Entonces, sí, la ignorancia es la principal causa de la desgracia de las sociedades, de los grupos sociales asentados en un territorio, y eso, en este caso, en el caso de la acumulación originaria, es importante para que entendamos un poco cuál es la lógica de nuestra vida, porque eso de la vida a través de la sociología jurídica, ese subtítulo del podcast, de nuestros podcasts, lo que quiere mostrar es que si usted quiere entender por qué vivimos en estas relaciones de desigualdad, no basta con decir que es porque hay gente rica, poderosa, y hay gente pobre, débil. Hay que entender el proceso y hay que conocer la historia. Marx nos ayuda, no es suficiente, pero nos ayuda para ir conociendo ese, nuevamente, proceso de transformación de un campesino medieval en un obrero moderno. Y ese proceso fue definitivo, o sea, ese proceso constituyó un antes y un después. El después no es irreversible, no se puede volver a lo anterior, por lo menos no en esas condiciones, no en lo... aunque al nivel nacional hay un candidato de últimos tiempos, no sé si lo conozcas, y un análisis de psicólogos y sociólogos que hicieron sobre la propuesta de Andrew Yang. ¿Sabes quién es Andrew Yang? No sé. Un candidato, pues, había sido un precandidato demócrata para la presidencia en estas elecciones. No, ya se salió. Y él proponía algo llamado el Universal Standard Income, que es un ingreso, como está pasando ahora mismo en Estados Unidos, un ingreso de $1,000 al mes para todo el mundo fijo. Y pues no quiero entrar en detalle, pero me parece muy interesante para investigar y con respecto a esto de la acumulación originaria. Pero quiero leer un pasaje del capítulo de la acumulación originaria de Marx, que creo que es la perfecta introducción, Sí. porque tiene todo el sentido de crítica y la narrativa que le está intentando plantear. Entonces,
los orígenes de la primitiva acumulación pretenden explicarse relatándolos como una anécdota del pasado. En tiempos muy remotos, se nos dice, había de una parte una minoría trabajadora, inteligente y sobre todo ahorrativa, y de la otra un tropel de descamisados, haraganes, que derrochaban cuanto tenían y aún más. Es cierto que la leyenda del pecado original teológico nos dice que el hombre fue condenado a pagar el pan con el sudor de su frente, pero la historia del pecado original económico nos revela por qué hay gente que no necesita sudar para comer. No importa, así se explica que mientras los primeros acumulaban riqueza, los segundos acabaron por no tener ya nada que vender más que su pelleja. Y después cabe resaltar que gracias a este pecado existen las pobrezas de las mayorías y que aquí se funda todo el sistema económico. Y hay muchísimas cosas que quiero resaltar específicamente de este resultado. Lo primero que critica Marx es una reificación de las clases económicas y del status quo económico del mundo, donde existen personas muy adineradas y personas muy pobres, y que así siempre ha sido y es algo que pasa porque esa es la naturaleza de las cosas y la naturaleza del capitalismo. Lo primero que él quiere decir que esto está totalmente erróneo. O sea, él se burla y lo lleva, o sea, se burla como lo acabé de leer y dice, esto no es así, o sea, y ahí es donde entra la acumulación originaria. Y volviendo, y quiero hacer una referencia a Shylock, que lo mencionaste, y es, por esta razón, por la acumulación originaria es culpable del genocidio, del holocausto. ¿Por qué? Porque las personas que que Marx resulta que la narrativa de la acumulación originaria expresa que son inteligentes y ahorrativas eran los judíos. Y hablo de pronto como un descendiente de judíos resentido social, porque sí, me genera mucha molestia el antisemitismo. Personalmente, claro, que esos ricos que acumularon la riqueza a principios, que en caso son cristianos, los grandes gobernantes y pues los nobles son responsables del holocausto. Y es porque los judíos sí sabían ser personas inteligentes y ahorrativas y no tenían que robarse nada de nadie para saber. Y entonces hubo un antisemitismo marcado en Italia, marcado en Alemania, marcado en toda Europa y hasta en la propia Inglaterra, porque no sabían asumir o no sabían vivir con alguien que fuera mejor que ellos, alguien que pudiera jugar su juego mejor que lo que ellos mismos lo jugaban, y que no tenían que robar ni ser terroristas ni ser en verdad unos ladrones de primera de las riquezas públicas para poder ser exitosos en el marco de la economía. Y por eso creo que los acumuladores originarios son responsables del holocausto. De pronto un poco far-fetched, un poco me salgo de mi zona de bateo, pero cada vez que lo leo lo pienso y quiero expresarlo en estos momentos, y creo que tú verás la relación clara que estoy intentando hacer. Y pues sí, hay una tercera aclaración que la voy a hacer después de que respondas a lo que acabo de decir, pero quiero que respondas antes porque si no me voy a alargar. No, creo que quisiera seguir escuchándote, solo comentaría que ahora que tocas el tema del judaísmo, fíjate, y del antisemitismo, fíjate que el mismo Marx en unos pasajes de la cuestión No, es de que la Marx pero habla sobre la emancipación de los judíos y por qué no se sí, los ha dejado emancipar, y eso es claro, porque es que ellos son mejores capitalistas que los capitalistas originarios. sí, o sea, más allá de como de poner como
argumento central que en los judíos existe alguna naturaleza o alguna característica que los lleva a ser como los mejores capitalistas o no. O sea, antes de entrar en eso, o evitando entrar en esa discusión, lo cierto es que en algunos pasajes de Marx, de la obra de Marx, de la cuestión judía y de otros textos, él es fuerte. La palabra judaísmo en alemán es Judentum, y él hace un juego de palabras en el que habla del capitalista y el judío. Algunos de esos pasajes pueden caer en un cierto antisemitismo, y de hecho fue acusado Marx de antisemita por esos pasajes. Pero la verdad es que cuando uno estudia la historia del capitalismo es muy importante también conocer la historia del judaísmo. Y algunos han hecho ese ejercicio, como por ejemplo Jacques Attali, un autor que ha publicado muchas obras recientemente, entre ellas El hombre nómada, que no tiene nada que ver, pero digamos que existe una relación señalada por Marx entre el capitalismo y el judaísmo. Y no solamente está en manos, digamos, no solamente Marx ha hecho esa relación, existe una bibliografía amplia sobre el tema. Y yo quiero escuchar el argumento que estás planteando, porque toda esa, digamos, pasión que te despierta los orígenes del capitalismo, que no hay que satanizar. O sea, lo primero que hay que hacer cuando queremos conocer como la historia del capitalismo, de las relaciones sociales modernas o de esto que llamamos la sociedad moderna, lo primero que tenemos que hacer es entender que o sea, el capitalismo es un sistema económico, no es Satanás. No, y No, también es un sistema evolutivo, o sea, que no puede ser considerado ni bueno ni malo, porque la evolución no puede ser considerada bueno o malo, es un proceso de evolución. partamos del hecho, sí, exacto, eso, las valoraciones, o es decir, nosotros podemos valorar las cosas, pero tenemos que reconocer que en la valoración perdemos la objetividad de la ciencia respecto a un distanciamiento del objeto. Por ejemplo, si yo voy a hablar de los efectos de la leche de vaca, del lácteo en el cuerpo humano, y no tolero la lactosa, y por eso digo que no deberíamos tomar leche de vaca. ¿Me entiendes lo que te digo? O soy vegetariano y estamos hablando sobre la cantidad de agua necesaria para comer carne y la cantidad de agua necesaria para comer la misma cantidad de proteínas, pero en legumbres yo no puedo, por mi pasión y mis convicciones personales, tomar parte. Entonces, uno Sí, tiene sí, claro. que mantener esa cierta distancia, pero más allá de eso, No, por eso lo aclaré, por eso quise aclarar como el bueno, sentimiento. bueno, y ese sentimiento es importante porque es el sentimiento que tiene Marx, y podemos entender el por qué en ciertos pasajes de su obra uno podría pensar como, bueno, él está siendo más radical de lo normal, y uno piensa que, bueno, es como siempre, como se suele decir, es un hombre de su época. Entonces, lo principal es o sea, advertir que existe ese peligro de enceguecernos por nuestras pasiones, pero también es importante que esas pasiones estén despiertas, porque ese era el joven Marx y ese será el Marx maduro, cittadino londinense, o sea, ciudadano de Londres y exiliado, y ahora un economista. Sí, claro. Y entonces ahí viene mi Sí, tercera sí, sí. apreciación de este texto, y es con la que quiero comenzar y pues pasarte a ti la batuta para poder hablar, y es, Marx hace esto como un resalto y habla sobre, sobre esto que está sucediendo en, en esa acumulación originaria, y se burla y dice que eso no es así.
pero si vemos la lista de pronto de los top 10 hombres más ricos del mundo, hay una riqueza. O sea, nos encontramos personas como Bill Gates, que pues sí, era hijo de un alcalde y tuvo cierta situación de privilegio, pero o sea, su riqueza no se compara en nada con su padre y su éxito es gracias a su ingenio y a su capacidad de desarrollar tecnologías. Tenemos a Warren Buffett, que es hijo de un congresista, pero un comerciante y un inversionista que excede cualquier predisposición que se podría creer que hubiera podido tener el hijo del senador. O sea, se volvió mucho más grande que cualquiera de sus privilegios. Estaba Mancio Ortega, que ni terminó el colegio y simplemente era un muchacho que trabajaba en un taller de costurería y se volvió el dueño de Zara y es uno de los hombres más ricos del mundo. Y está también Jeff Bezos, que era un simple vendedor de libros que tuvo una excelente idea y se volvió el hombre más rico del planeta. Entonces como que esa visión de que estas personas que no eran, o sea, que no eran de estos acumuladores ordinarios, ni que eran personas con dineros antiguos o con riqueza antigua, han logrado ser lo que está reificado en la construcción social de la realidad económica. O sea, porque entonces no se equivoca Marx, o qué es lo que quiere decir Marx con respecto a su burla de esta reificación, lo que expresa en su texto de acumulación originaria. Sí, la crítica que él está haciendo con notoria pasión al utilizar ese lenguaje y ese tono es a una descripción de la realidad tan ingenua que pueda llegar a pensar que unas sólidas estructuras sociales de desigualdad en la distribución de la riqueza, en la participación política y en las capacidades individuales para el desarrollo individual, y desarrollo individual no significa consumación de deseos libidinales representados en mercancías y poseedores de mercancías. Todo eso no es más que una narrativa ingenua, ideológica, y valdría la pena revisar cómo fue ese proceso en realidad. Es decir, él dice, pensar que existían unas personas con la riqueza y esa riqueza es fruto del trabajo, el ahorro y el sacrificio, y por otro lado, un grupo de vagos, de haraganes, de descamisados. Ese pecado original, además, con ese tono y ese recurso a unas metáforas religiosas, porque Marx está convencido del carácter ideológico también de las religiones. Marx apunta a una crítica de su realidad social recurriendo a la ciencia, a la economía, para describir correctamente, piensa Marx, verdaderamente lo que está en el origen del sistema económico capitalista, que según Marx es un sistema de producción
basado en la explotación de una clase social, la burguesía, sobre otra clase social, el proletariado. Entonces, es algo serio para Marx, a pesar de que inicie el capítulo mostrando un cuadro de estado de cosas, recurriendo a este tono y a estas metáforas. Ahora, si entramos ya en materia y vemos entramos ya en materia porque hemos hecho un preámbulo en el que se ha puesto sobre la mesa un punto de partida de desconocimiento y aquí está hablando en materia económica, en la economía clásica, y en materia de historia, es decir, o sea, nosotros tenemos que conocer realmente cuáles fueron los procesos sociales de marginalización. Aquí, o sea, aquí el fenómeno es cómo se pudo, o sea, cómo se pudo separar tan fuertemente la sociedad, cómo se logró este distanciamiento de clases sociales. ¿Cuál fue el punto de partida? Uno recurre a los finales de la Edad Media hacia esa crisis del feudalismo con el surgimiento de la ciudad, esta aparición de fenómenos como la Stadtfrieden, que permitía a esa persona que estaba saliendo del campo ingresar a la ciudad para, por ejemplo, eliminar una obligación feudal, un contrato de vasallaje, porque en la ciudad no aplicaban esas obligaciones o algunas derivadas de ese contrato respecto al señor feudal, como ocurre en el imperio alemán medieval. Es decir, la ciudad abre una serie de posibilidades y de libertades. La moneda y el comercio se ven, es decir, sus posibilidades se ven enriquecidas con las relaciones mercantiles. A Marx le emociona estudiar estos fenómenos a través de los cuales se valoriza el dinero, a través de los cuales se produce riqueza social, y esto trae consigo riqueza en materia tecnológica, transformaciones sociales, cambios de todo tipo. Muchos de ellos conquistas de la burguesía, que apenas es una clase siglo XIII, XIV marginada, está fuera de la ciudad, pero ya siglo XV, XVI, XVII, XVIII van a tomar protagonismo. Entonces, estas nuevas formas que Marx nos está llevando hacia las raíces, hacia la génesis del capitalismo, deben tener una historia que vale la pena que sea narrada. ¿Y cuál es esa historia? ¿Cuál es la verdadera historia? Dice Marx, convencido de que su descripción de la realidad sea la verdadera. Es la historia de la producción masiva de obreros, es la historia de la construcción social de campesinos que han ingresado a la ciudad desarraigados y que ahora van a ser producidos como obreros, van a ser construidos socialmente como obreros. Y Mauricio, adivina quién es nuevamente la estructura, cuál es la estructura que va a tener la función de producir una objetivación del campesino en obrero. ¿Cuál va a ser esa estructura social que va a ser la protagonista en la producción de la realidad social de
unos campesinos, unas masas de campesinos pauperizados que van a ir siendo convertidos paulatinamente. El proceso comienza en Londres, pero imagínate que termina en lugares como Italia o Alemania en el siglo XIX y no termina todavía, porque todavía hoy en lugares como Colombia vemos estos fenómenos de expulsión del campesino del campo para ingresar a las reglas de la ciudad. El derecho. El derecho, es decir, el derecho, así como lo que nosotros estamos observando es a Karl Marx como un clásico de la sociología y le agregamos que esa sociología nace como sociología del derecho, es decir, Marx es un clásico de la sociología del derecho porque el hurto de leña o las leyes sobre el hurto de leña suelta de la dieta renana es el ejemplo a través del cual nosotros podemos encontrar la crítica que hace Marx a la objetivación de la realidad social, es decir, en la objetivación de la leña suelta como algo apropiable y por tanto como algo objetivado en el delito de hurto y así convertido en mercancía. Vimos también cómo en anteriores podcasts la distinción entre el hombre y el ciudadano y los derechos humanos de libertad individual, de igualdad para la apropiación, de propiedad privada, de seguridad, entendida como estado de policía, venían descritos en declaraciones universales de derechos. Vimos también cómo en la teoría del valor, la teoría económica del valor de la mercancía en el proceso capitalista desarrollada por Marx en la obra El Capital, evidenciaba una directa relación entre la sobreestructura jurídica representada en el contrato de trabajo, en el que aparecen poseedores de mercancías cuya única caracterización es que uno es vendedor y el otro comprador, ambos jurídicamente iguales. Ese contrato de trabajo representaba la estructura, la sobreestructura jurídica, la edificación jurídica, cuya determinación económica establecía un contenido económico. Entonces, lo que estamos observando es que el derecho, Marx es una excusa que nosotros encontramos para describir la sociedad moderna como una sociedad que se instituye a sí misma, se autoinstituye como sociedad jurídica. Es decir, a través de una estructura, a través de un sistema social, como lo queramos ver, ya sea en términos de estructura o en términos de sistemas, el derecho juega un papel fundamental, tiene una función protagonista en la construcción social de la realidad, porque a través del derecho se objetivan fenómenos en la sociedad moderna. Es decir, se objetivan también a través de otros sistemas, sí, pero es que el derecho acá nos está dando unos ejemplos que son fundantes. ¿Qué significa? Hombre, si nosotros entendemos lo que Marx nos quiere decir en esta acumulación originaria, en la crítica que hace a la ley del hurto de leña, en la crítica que hace a las leyes a los derechos humanos, en la crítica que hace al contrato de trabajo, nosotros comenzamos a entender, Marx, por ejemplo, lo está haciendo y termina apuntando en una serie de determinaciones económicas. Muchos consideran que se equivoca porque es reduccionista su análisis, pero no deja de ser correcto que existe una
relación importante entre el derecho y la economía cuando usted transforma las condiciones del trabajo a través de una construcción ideológica de un ser humano. Es decir, cuando usted dice, hombre, ese esclavo de antes ahora es libre, ese campesino de antes ahora no va a vivir allí con el productor, con el dueño de los medios de producción, no va a vivir, no va a tener esas relaciones de dominación. Lo que va a hacer es vender un producto o ir a una fábrica y vender su medio de producción, que sería, mejor dicho, su mercancía, que sería su fuerza de trabajo, porque no posee más nada. Antes ni siquiera poseía la tierra que trabajaba. Y a través de esa caracterización de hombre libre, igual, propietario, a través de la construcción de ese individualismo propietario del que ya hemos hablado en otros podcasts, Marx pone el dedo sobre la llaga y evidencia un proyecto político. Y él quiere estar vivo, él quiere vivir la llegada del nuevo mundo. Por eso hay una relación de Marx con su judaísmo. Por eso Marx no deja, a pesar de que en 1848 se declare ateo, apátrida y revolucionario, apátrida porque él ha abandonado Alemania, ha abandonado París, ha abandonado Bruselas, está exiliado en Londres. Revolucionario porque ya a esas alturas, en medio del marzo de 1848, claro que es revolucionario. Y ateo porque ya ha desarrollado una serie de críticas, las ha publicado en la ideología alemana, a Feuerbach, en la crítica a la filosofía del derecho de Hegel, en lo que ha hecho ya una demoledora crítica a la religión. Pero existe, y esto es lo que plantean autores como Michel Levy, todavía en Marx, una búsqueda del mesianismo. Y ese proyecto político es radical porque él afirma que la transformación es irrevertible, que se va a dar como una lógica natural de los procesos sociales. Y no se da esa transformación. Pero volvamos a esa narración, y la narración es la siguiente, es decir, la llamada acumulación originaria es estoy leyendo a Marx o parafraseándolo, dice Marx, la llamada acumulación originaria es un proceso histórico de disociación, de distanciamiento, de alienación, podríamos decir, del productor, no estoy diciendo del poseedor de los medios de producción, sino del productor con relación a los medios de producción. Estamos hablando de la separación de ese campesino feudal de la tierra que trabajaba. No era el propietario de la tierra, era quien la explotaba. Si es expulsado del campo, él ya no puede trabajar la tierra. El problema no es que no la pueda poseer, el problema es que no la pueda explotar porque él no la posee. Si él no puede explotar la tierra, debe buscar otra forma de sobrevivir. Porque, desde el principio de la economía, la escasez es en nuestras necesidades la característica principal.
Y ahora las formas modernas implican un dinero con el que tú compras mercancías. Y para aquellos que no poseen mercancías, su única mercancía es la venta voluntaria de tiempo de trabajo dentro de una fábrica. Y eso implica, entonces, como punto de partida, una separación entre el productor y los medios de producción. Esa sería como la parte clave en la descripción de lo que es la acumulación originaria. Ahora, esto Marx lo llamará como la esclavización del obrero. Esto se llama la explotación capitalista. Marx dice que aunque los primeros indicios de producción capitalista se presentan ya esporádicamente en algunas ciudades del Mediterráneo durante los siglos XIV y XV, la era capitalista solo data en realidad del siglo XVI, allí donde surge el capitalismo hace ya mucho tiempo que se ha abolido la servidumbre y que el punto de esplendor de la Edad Media, la existencia de ciudades soberanas, ha declinado y palidecido. ¿Qué es esto? Mira, esto, Mauricio, es la historia de grandes masas de hombres desposeídas repentina y violentamente de sus medios de producción para ser lanzadas al mercado de trabajo como proletarios libres y privados de todo medio de vida. Se trata de la expropiación, de la alienación que priva de su tierra al productor rural al campesino. Esa es la acumulación originaria. Ese es el proceso histórico que da inicio al sistema económico capitalista y que encontramos, para quienes nos escuchan, se encuentra en el capítulo 24 del libro primero del Capital de Karl Marx, un autor fascinante. No tiene usted que ser marxista, comunista, revolucionario para disfrutar la lectura de esta obra, porque este capítulo es una opinión personal, Mauricio, si me lo permites. Este capítulo es un capítulo que debemos leer todos. La obra de Marx, este capítulo de la acumulación originaria, creo que deberíamos leerlos todos para ser mejores personas y para ser mejores ciudadanos, porque la ignorancia es la principal fuente de estupidez. Y como ya lo decías antes, para el caso de nuestra ciudad, sería bueno que conociéramos y leyéramos pasajes como estos, porque son esos pasajes en los que la ciencia social tiene una función importante para la construcción de ciudadanos emancipados, críticos, inteligentes, porque usted puede estar en desacuerdo con Marx en muchas cosas, usted puede incluso ser un gran defensor del capitalismo, pero incluso si es un gran defensor del capitalismo, debe conocer de estos procesos históricos, debe conocer estas formas de instrumentalización del ser humano, y no para que llore, no para que se dé golpes de pecho, no para que sienta que ahora va a ser mejor persona, sino simplemente para que entienda. Mira, Mauricio, y con esto me callo por un rato porque he hablado mucho. Hay una frase que es muy importante cuando se habla de Marx, y de hecho está en la Universidad de Berlín, en una pared. Dice: los filósofos se han encargado de interpretar el mundo, pero de lo que se trataba era de cambiarlo. Esa es como una frase de Marx, de hecho es una de las tesis de Marx sobre Feuerbach, en ese texto publicado con el título Ad Feuerbach, a quien Marx le debe mucho, sobre todo el joven Marx. Esa frase un poco
lo que nos quiere decir es, bueno, no hablemos tanto, hagamos más. Pero fíjate que esa frase luego la polemizó Martin Heidegger. Y hoy hemos hablado mucho de antisemitismo y, digamos, él era un profesor de filosofía, uno de los grandes pensadores del siglo XX. Uno no puede entender el siglo XX sin leerlo. Que tenía muchos alumnos judíos, muchos, y todos importantes: Hannah Arendt, Hans Jonas, Max Horkheimer, en fin, muchísimos más que ahora no recuerdo porque estamos hablando de otra cosa. Heidegger dice, hombre, es cierto que pues la idea es de pensar es para cambiar el mundo, pero también es cierto que para cambiar el mundo lo primero que tengo que hacer es entenderlo. Entonces yo creo que un poco lo que estamos buscando con los podcasts no es decir la verdad de la vida, sino invitar a quienes nos escuchan a que ellos mismos vayan y tengan una experiencia única, una de las experiencias del ser humano que nos diferencian de los animales, que nos diferencian de los otros seres vivos, una de las experiencias que no estoy diciendo que es una experiencia sagrada, buena, que hay que hacer. Estoy diciendo que es una experiencia única, una experiencia humana. Esa experiencia se llama la lectura y sobre todo una lectura exigente para el lector, una lectura emancipadora, no porque me da una idea con la que me voy a casar toda la vida, sino una lectura emancipadora porque es una lectura que me invita a criticarla, a buscar si ese es real o no. Es una metanarrativa, pero aunque sea una metanarrativa, es una parte de la historia de la humanidad. Entonces, leer a Marx y sobre todo este capítulo 24, que es el que estamos dedicando al podcast de hoy, es una experiencia emancipadora en sí misma porque nos estaba diciendo, ¿ustedes creían esto? Pues miren y les cuento una pequeña historia aterradora de cómo se dio, cuál fue el punto de partida de este sistema económico que todavía funciona en el mundo con grandes cambios con respecto al original, pero sigue siendo el mismo sistema económico que es el capitalista. Bueno, Carlos, sí, o sea, para resumirlo en palabras muy abreviadas, lo que sucede es que se instaura el capitalismo, hay esta transportación, este transporte, este exilio del campo a la ciudad, Migración. esta migración. Sí. En estos momentos hay personas con riqueza acumulada y personas que no tienen nada porque todo lo que tenían lo han dejado atrás. Sí. Y se reifica y se dice que así deberían ser las cosas porque esa es la forma natural de ser. Y esas grandes masas de hombres pues lo que hacen es ofrecer su trabajo. Pero la pregunta, y creo que es lo que es importante para seguir adelante, es qué pasa con los hombres que no logran vender su fuerza de trabajo, qué pasa con ellos, o sea, porque no pueden volver al campo porque ya ese futuro rural no existe y no pueden trabajar porque no pueden venderlo, o sea, ¿qué sucede con esos hombres? Mauricio, y esa pregunta va para la historia de la Europa del siglo XVI, pero esa es la historia de la Colombia actual. Y la expulsión, la migración del campo a la ciudad, no solamente es por cuestiones económicas. En Colombia es sobre todo por cuestiones políticas, de guerra, de una guerra interna dentro de nuestro país. Estamos en guerra, una guerra que es de las más extensas y que se detuvo respecto a un grupo guerrillero, pero se mantiene muy viva respecto a grupos armados al margen de la ley. Y sobre todo cuando esos grupos armados se toman las estructuras políticas, económicas, con unas economías paralelas y legales que funcionan dentro del país con muchos mayores rendimientos que la misma economía legal. Entonces, esta pregunta es fundamental. ¿Por qué? El mercado de trabajo
necesita de estos ejércitos de reserva para hacer menos costosa a los capitalistas, que son además quienes controlan no solo los medios de producción, sino también las decisiones políticas, las oportunidades y la distribución de la riqueza, y cuyos intereses, estoy diciendo según Marx, pero no es de forma contraria en la realidad, así que tiene Marx aquí razón, y a la vez controlan los medios de control de esas organizaciones que en principio servirían de contrapeso, aunado a procesos sociales de corrupción y demás dentro de cada una de estas estructuras. Entonces, ¿cómo? Porque la pregunta es, ¿qué ocurre con este grupo de personas? Bueno, yo diría, partamos de otra pregunta, y es ¿cómo ocurrió? O sea, ¿qué pasó con estas personas? Porque no eran pocas, eran grandes masas de desposeídos que tenían que ser transformados en una sola generación, en una sola como biografía. Bueno, pensemos en cómo se dio. Bien, esta acumulación originaria se dio a través de unos métodos que Marx, con toda su pasión y toda su rabia y toda su crítica social, va a llamar los métodos idílicos de la acumulación originaria. Y que son los métodos con los que se abre paso a la agricultura capitalista, se incorpora el capital a la tierra y se crean lo que él llamará los contingentes de proletarios libres y privados de medios de vida que necesitaba la industria de las ciudades. Bueno, ¿y cuáles eran esos métodos? Bueno, él nombra algunos. En este capítulo él nombra algunos. Dice, la depredación de los bienes de la iglesia, la enajenación fraudulenta de las tierras del dominio público, el saqueo de los terrenos comunales. Y fíjate que nosotros estudiamos algo que era común, que era la leña suelta. Dice la metamorfosis, palabra que a mí me encanta esa palabra en alemán, Verwandlung, esa palabra es tan importante en la obra de Marx y en la misma obra de Kafka, que está hablándonos de otra transformación, que es la transformación. ¿Está hablando de otra transformación o está hablando de la misma transformación, pero en otro plano generacional? Es una buena pregunta. Es una buena pregunta. Yo no creo que sea una diferente transformación, simplemente que generacionalmente se percibe en otros ojos. Ese obrero luego puede que generacionalmente termine siendo un burócrata, un funcionario. Sí, tienes toda la razón, Mauricio. Muy inteligente eso de tu parte. Entonces, estos métodos idílicos tienen uno de estos métodos es, como te decía, la transformación. La palabra en alemán es dice mejor sería metamorfosis, dice Verwandlung en alemán. Es totalmente diferente a la palabra verdadera metamorfosis, porque el componente semántico va en otra dirección completamente. Sí, claro. Entonces se trata de un cambio, de una metamorfosis llevada a cabo por la usurpación y el terrorismo más inhumanos de la propiedad feudal y del patrimonio del clan en la moderna propiedad privada. A ver, y entonces uno diría, bueno, pero ¿cuál es el tema de qué es lo que le pasa a Marx? ¿Cuál es ese terrorismo del que nos está hablando? Y digamos que este es el pasaje más importante del capítulo, en mi opinión, porque aquí es donde él va a poner las cartas sobre la mesa, va a decir, miren, a ver, ¿por qué no revisamos cuáles fueron, atención, viene el derecho como protagonista, las legislaciones que Enrique VIII en 1530
Eduardo VI en 1547, Isabel, la reina Isabel en la Inglaterra isabelina del siglo XVIII en 1752, Jacobo I, Luis XVI en el caso de Francia, Carlos V en los Países Bajos. Estas legislaciones van a perseguir a sangre y fuego, dice Marx, a aquellos campesinos, a aquellos migrantes del campo a la ciudad, a aquellos recién llegados que no se adapten al mercado de trabajo, que no ingresen a las fábricas a producir mercancías. Piensa tú que el título que él le pone a este pasaje es Leyes persiguiendo a sangre y fuego a los expropiados a partir del siglo XV. Leyes reduciendo el salario. Entonces, prácticamente, estos expulsados de las tierras, que ahora ingresan a la ciudad, que no son bien recibidos por las condiciones mismas de vida de la ciudad. Desde el punto de vista antropológico, Marx nos está mostrando todos los inconvenientes que hay para un campesino que está dentro de una lógica de la naturaleza, entrar a una vida artificial un tiempo que les aparece ahora con unas grandes torres en nuestras ciudades caracterizadas por grandes iglesias, grandes torres, con relojes, dando un tiempo, marcando una pauta, una disciplina, una racionalidad de la producción, que autores como Max Weber, no solamente Marx, mostraron y que luego llevó a la colonización de mundos de la vida en términos habermasianos, de otros aspectos de la vida social. Es decir, aquí estamos viendo la racionalidad de la producción en la fábrica como determinación de un ser social, el ser humano, y esto a partir de objetivaciones sociales en las que el derecho juega un papel protagónico. ¿Por qué? El disciplinamiento de esta masa se va a realizar a través de legislaciones como las que te he nombrado antes, en las que los que no ingresen al mercado de trabajo y se dediquen, por ejemplo, a consumir bebidas alcohólicas, a estar en la calle, van a ser llamados de manera despectiva vagabundos y van a ser perseguidos con métodos crueles, inhumanos. A partir del final del siglo XV y durante todo el siglo XVI se van a dictar en toda Europa occidental una serie de leyes persiguiendo a sangre y fuego el vagabundaje. Esas legislaciones, dice Marx, los trataba a ellos como delincuentes voluntarios, como si dependiese de su buena voluntad el continuar trabajando en las viejas condiciones que ya están abolidas. Esas son las leyes que él está señalando. Marx dice, véase pues cómo después de ser violentamente expropiados y expulsados de sus tierras y convertidos en vagabundos, se encajaba a los antiguos campesinos mediante leyes grotescamente terroristas, a fuerza de palos, de marcas a fuego y de tormentos, en la disciplina que exigía el sistema del trabajo asalariado. No basta con que las condiciones de trabajo cristalicen en uno de los polos como capital y en el polo contrario como hombres que no tienen nada que vender más que su fuerza de trabajo. Ni basta tampoco con obligar a estos a venderse voluntariamente. Es decir, era además estas
formas, estas torturas a las que tenían que ser sometidos aquellos que no ingresaban al mercado de trabajo. Aquí vemos realmente una crítica social en términos científicos, porque esto es un análisis histórico. Y lo peor de todo es que lo justifica el mismo derecho. No solo lo justifica, porque justificarlo sería solo una cosa, lo hace posible, lo legitima. Es decir, no se puede, o sea, la realidad social fue objetivada a través del derecho porque, así como con la leña suelta, el derecho ha dicho, aquellos que estén en la calle consumiendo bebidas y etc., van a ser llamados vagabundos, y estos vagabundos van a tener una serie de consecuencias por su comportamiento, van a ponerle marcas con hierro hirviendo en la frente, van a hacerle unas señas en las orejas, en las sienes. El derecho está no legitimando tampoco simplemente ni justificando, está objetivando la realidad social. Está diciendo, bueno, a ver, estos son delincuentes y estos delincuentes se va a hacer esto. Ahora bien, Mauricio, ya que vamos terminando este capítulo que hemos creído amerita un podcast porque es realmente uno de los pasajes más interesantes de las ciencias sociales en general y de la obra de Karl Marx en particular, este capítulo 24 del primer tomo del Capital. Resulta que en esta descripción que está haciendo Marx, los criminólogos, así llamados ellos mismos, criminólogos críticos en los años 70, me refiero a un grupo de pensadores en Inglaterra, Alemania, Italia, Holanda, una serie de criminólogos críticos que critican la criminología tradicional que ha estudiado las causas de los crímenes y que ha sido una criminología que ha servido como instrumento de dominación y también de producción de miseria, de tortura, de desigualdad, de crueldad. Bueno, estos criminólogos se apoyaron en este capítulo para reconstruir históricamente el fenómeno del crimen, pero sobre todo el fenómeno de la criminalización, y desplazaron sus intereses de las causas del crimen hacia los factores que llevan a la criminalización. Y este capítulo es clásico porque en este capítulo Marx, muy avanzado para su tiempo, realiza un análisis de estas leyes y del contexto histórico en el que se da esta acumulación originaria. Es un análisis tan avanzado que pareciera un análisis de estos criminólogos críticos de los años 70, 1970, en Europa. Es más, el análisis que realizan los criminólogos críticos en los años 70 en Europa es producto de la lectura de Marx. Así de importante es este capítulo, Mauricio. Y te voy a, por ejemplo, a nombrar la obra de obligatoria lectura para todo aquel que quiera conocer la historia de la cárcel, la obra Cárcel y Fábrica, los orígenes del sistema penitenciario, de los autores, profesores italianos Dario Melosi y Massimo Pavarini, que está publicado en la editorial Siglo XXI Editores. Esta obra, te lo digo además porque me emociona hablar de esta obra, porque tuve la gran
oportunidad que le agradeceré siempre a la vida de haber tenido, que fue haber conocido a estos autores, a los dos, al profesor Dario Melosi, siendo su alumno en el Seminario de Criminología en el año 2006 en la Universidad de Bolonia, y sobre todo al profesor Massimo Pavarini, paz en su tumba, fallecido hace unos años, quien fue, sin lugar a dudas, uno de los más importantes pensadores italianos de la cuestión criminal, junto a su maestro Alessandro Barata. Estos autores, mira el título de la obra, Cárcel y Fábrica, recurren a este capítulo como fuente de inspiración para luego llevar a cabo un estudio histórico ya más riguroso, ya no solamente siguiendo las indicaciones de Marx, sino yendo a la historia de Europa y de Estados Unidos y revisando cómo surge la cárcel moderna. Y fíjate que Marx, nuevamente, con unas ideas tan avanzadas, un análisis tan avanzado para su tiempo, logra relacionar, encontrar esa relación que existe entre fábrica y represión. Es decir, cómo los gobiernos, o mejor decir, cómo las autoridades que apoyaban a los capitalistas y que los capitalistas apoyaban porque tenían una relación de conveniencia en la explotación de estas masas de obreros, cómo las autoridades van a recurrir a la represión de estas grandes masas de extrabajadores agrícolas, de desbandados, que la crisis irreversible del sistema feudal expulsa, desplaza hacia las ciudades y que no son absorbidos por la naciente manufactura, por estas fábricas que están emergiendo y que son ahora la unidad económica de explotación de la clase obrera. Sí, en verdad es claro la injusticia que sucede y es una injusticia funcional. Quisiera llamarla yo porque una injusticia justifica la otra injusticia y esa injusticia justifica la otra. Y eso es lo que resalta Marx, cómo el fraude social se puede justificar con aún más fraude social y cómo termina todo funcionando a través de la magia de la reificación. Y pues sí, te doy muchas gracias, Carlos, por aclararnos exactamente lo que es la acumulación originaria, porque creo que ha quedado muy bien establecido y una vez más prueba el derecho como la herramienta más efectiva en la construcción social de la realidad moderna, y Marx tiene ese don de darse cuenta de todo lo que está pasando y independientemente de su trascendencia histórica, queda una vez más como un clásico de la economía, de la sociología, del derecho, un clásico de las ciencias sociales en general. Sí. Si me lo permites, Mauricio, antes que concluyas, yo quería decir una última cosa porque además es algo que he escrito y publicado, porque siempre he encontrado como fascinante ese lenguaje de Marx en el capítulo 24. Claro, claro. Y es lo siguiente, fíjate, es redondear la idea que has dicho, desentrañar el secreto de la acumulación originaria desde el punto de vista de la lógica teorética en las ciencias sociales, constituye un modelo de análisis sociológico que no debe ser subestimado. Cuando Marx define la llamada acumulación originaria como aquel proceso histórico de asociación entre el producto y los medios de producción, y que se considera originaria por representar la prehistoria del capital y del régimen capitalista de producción, lo que en realidad está evidenciando es que detrás de la eliminación de la gleba y de la esclavitud, y a partir de las transformaciones de las grandes masas de hombres en obreros asalariados, o sea, lo que podríamos decir, detrás del paso de una etapa de explotación feudal a una etapa de explotación capitalista, se oculta
una situación histórica determinada. Estos trabajadores recién emancipados se ven obligados a convertirse en vendedores de sí mismos, una vez son despojados de todos sus medios de producción y de todas las garantías de vida que las viejas instituciones feudales les aseguraban. Y es la frase que viene, la frase de Marx que tanto me gusta: el recuerdo de esta historia de expropiación, afirma Marx, ha quedado inscrito en los anales de la historia con trazos indelebles de sangre y fuego. Blut und Feuer. Entonces, ahí quería dejar eso para que nuestros oyentes se sientan un poco picados, así, un poco con ganas de leerlo y realmente se animen a leerlo. Y Mauricio, yo te agradezco, como siempre, mucho por esta oportunidad de poder dialogar, de poder hablar sobre lo que nos gusta, porque no sé si lo notaste hoy, pero particularmente hoy me he contenido mucho, he tratado de no extenderme mucho, he tratado de decir algo en particular porque esto realmente me conmueve mucho, porque cuando leí este pasaje me pasó algo como cuando leí La ética protestante y el espíritu del capitalismo de Max Weber, como cuando leí El proceso de la civilización de Norbert Elias, como cuando leí La dialéctica de la ilustración de Adorno y Horkheimer, o como cuando leí La dialéctica negativa de Adorno. Son de esos textos que uno lee y dice, yo quiero pasar más tiempo del día leyendo esto y tratando de entenderlo, que incluso puede uno decir, hoy no quiero almorzar, hoy no quiero cenar, hoy no quiero desayunar, hoy no quiero dormir. Entonces, si eso ocurre es porque dentro de nosotros hay una curiosidad. Y esa curiosidad es la semilla que luego permite que germine, que se produzca un fruto llamado ciencia. Y en este momento de la historia de la humanidad, en medio de este proceso difícil de aislamiento en el que nos encontramos, tenemos que comenzar a buscar esas semillas que están cerca de nosotros y que con estos medios de difusión de la comunicación se nos hacen tan posibles. Entonces, hoy día no hay excusa para no leer a Marx, porque ni siquiera si usted está en desacuerdo de él puede prescindir de su lectura, porque si lo va a criticar debe leerlo y conocerlo. ¿Por qué? Porque es un autor serio, no es un charlatán, no es una persona que está improvisando. Si logró mucho en la historia es porque dijo algo que tenía que ser dicho y que ahora ha producido consecuencias. Así que gracias, Mauricio, por esa oportunidad para hacer lo que más me gusta. Sí, claro, Carlos, gracias a ti por compartirlo con nosotros y creo que estoy totalmente de acuerdo contigo. Bueno, muchas gracias a nuestros oyentes de Socioteca y los esperamos en una siguiente edición de nuestro podcast. Hasta luego.